Muy buen día, estudiantes del octavo A, del octavo B. Hoy comenzaremos con una nueva unidad. Ya dejaremos de hablar de los sistemas del cuerpo humano. Antes de dar a conocer esta nueva unidad, quiero que me señales cuál de estas imágenes representa un ser vivo, cuál de estas imágenes representa un ser inerte. Espero que me hayas señalado como ser vivo la planta y como ser inerte la roca. Ahora te pregunto, ¿qué te lleva a decidir que una planta es un ser vivo y que la roca es un ser inerte? Probablemente hayas pensado que la planta se reproduce, la planta requiere de oxígeno, se alimenta, responde a estímulos, vive. En cambio, una roca no vive, probablemente hayas pensado. El año anterior, en séptimo, vimos que todo ser vivo tiene 4 características: nutrición, reproducción, responder a estímulos, que significa que un ser vivo percibe un cambio y reacciona, responde a ese cambio. Por ejemplo, tú, cuando te pinches con una aguja, ¿qué haces? Retiras la mano. O si alguien te asusta, también reaccionas a ese hecho. Y la última característica es estar conformado por células. Entonces, nuestra segunda unidad será la célula. El objetivo para esta clase será comprender que la célula es la unidad básica de un ser vivo. Al observar la siguiente imagen, ¿qué logras reconocer? Probablemente algún vaso sanguíneo. Y dentro de este vaso sanguíneo están los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, relacionados con el sistema inmune, el sistema circulatorio. Y en esta imagen de acá, ¿qué lograrías reconocer? Lo que está representado es una célula presente en los organismos vegetales. Y aquí tenemos otro organismo que es una levadura y también hay células. Aquí, ¿qué organismo? Una bacteria. Y por último, este organismo que es un protozoo. Es un pequeño organismo. Todas las imágenes anteriores que observaste tienen en común estar formado por células, independientemente del tamaño del organismo, sea una bacteria, un microorganismo o un ser humano o un animal. Todos los organismos están formados por células, ya que cualquier organismo está formado por células. ¿Qué será lo que permite vivir a una bacteria a pesar de que sea un pequeño organismo? A esta bacteria lo que le permite vivir es la célula. Y aquí tenemos la primera característica de una célula, que es la unidad básica y mínima de un ser vivo, sin importar cómo sea ese ser vivo, si es grande y complejo como un ser humano o microscópico como una bacteria, como una levadura, como el protozoo. La célula va a ser la unidad básica, lo mínimo para ser considerado como un ser vivo. Aunque sea solo una célula, ya es un ser vivo. Y aquí, en esta imagen, ¿qué logras observar? Toda esta red de líneas, ramas que observas corresponden al tejido nervioso que está dentro de tu cerebro. Probablemente hayas mencionado también neuronas. Efectivamente, las neuronas son unas células que al juntarse, al integrarse, al conectarse, forman una estructura mayor, que sería el tejido nervioso. Entonces, según cómo se conecten o agrupen las células, estas formarán otras estructuras superiores. Y lo que acabo de mencionar como ejemplo, un conjunto de neuronas formarán el tejido nervioso.
¿Qué efecto hay cuando se juntan muchas neuronas? Ya podrías dar como respuesta que forman un tejido nervioso. ¿Y qué otras cosas más ocurrirán cuando se juntan muchas neuronas? Tal como lo representa la imagen, logras generar pensamientos, imaginar, comunicarse con otros, escuchar lo que te estoy diciendo, observar la imagen, alimentarse, tomar decisiones, etcétera, etcétera. Incluso mover la mano mientras escribes. Por lo tanto, agregamos otra característica de las células. Las células continuamente se ocupan de las distintas funciones de los organismos. Dentro de estas funciones también tenemos el eliminar desechos, desplazarse, intercambiar gases. Estas células no solo se preocupan del funcionamiento de los organismos que forman, sino que también se preocupan de su propio funcionamiento. En la imagen que estás observando es una célula que se autodestruye. Cuando la célula percibe que no está funcionando de manera correcta, programa su propia muerte. Esto se conoce como apóstosis. Entonces, para finalizar, la célula es la unidad básica, es decir, lo mínimo para la existencia de un ser vivo. La célula también es la unidad estructural, que significa que va a formar otras estructuras, como el ejemplo de las neuronas que forman el tejido nervioso. Y por último, la célula es la unidad funcional, que significa que permite que el organismo, el ser vivo, cumpla distintas funciones. Estas son las 3 palabras claves que debes tener presente para una célula: básica, estructural y funcional.